Hay 50 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ya se incorpora la transmisión. Es un gusto tenerla entre nosotros. Bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Doctora Hernández, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas que nos gustaría conversar con usted. Ya ocurrieron las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, ayer las primarias del PSV y ya está la carrera lista para el próximo 6 de diciembre. Lo primero que me gustaría consultar, doctor Hernández, es a propósito de lo que fueron las jornadas de extensión de ayer del proceso de internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una precisión. ¿Esto era solicitud del PSV o era consideración del CNE extender el proceso todas las 3 veces que se extendió? Realmente había la solicitud del PSV, pero también había lo que uno estaba monitoreando de lo que estaba ocurriendo en los centros de votación. Y producto de eso había realmente un volumen de gente que justificaba que esa solicitud fuese atendida. De todas maneras, bueno, es una decisión, recordemos que esa era una elección del partido PSV. Por lo tanto, digamos, las decisiones de su proceso era de ellos. Ahí, por ejemplo, ayer en las elecciones de estas primarias del PSV, una persona podía, en algunos casos, hacer más de un voto. La cifra que ellos ofrecieron de 3 millones, poco más de 3.100.000 votos, ¿corresponde exclusivamente a votos o a votantes? Nos gustaría conocer esa precisión. O sea, ¿fueron 3.100.000 votantes o 3.100.000 votos? Sí, esa es una información realmente del partido, ¿no? Okay. Entonces, realmente, efectivamente, allí habían unas circunscripciones en las cuales eran 2 votos. Yo entiendo que eso tiene que ver con el número de electores que sufragaron, pero por supuesto es una información del partido. Fíjense que también ayer se dieron, antes de pasar en lo que va a ser la carrera de la preparación del CNE para la próxima elección del 6 de diciembre, doctor Hernández, ayer cuando estaba ejerciendo su derecho al voto el primer mandatario venezolano y presidente del PSV, Nicolás Maduro, él dijo que ellos tenían información o iban a saber quién se había quedado sin votar en esta elección primaria del PSV, lo que generó dudas en algunos sectores respecto del secreto del voto aún en procesos primarios. ¿Cómo es posible, usted tiene conocimiento, cómo es posible saber quién votó o quién se quedó sin votar de la militancia del PSV en esta elección cuando todo el proceso del CNE siempre ha dicho que garantiza el secreto del voto? Sí, yo creo que estamos como mezclando cosas, ¿no? O sea, el secreto del voto significa que en el Consejo Nacional Electoral no hay manera de saber quién votó por quién. Eso realmente está garantizado y está garantizado no solamente porque lo digamos, eso está garantizado porque a nivel de todas las auditorías que se hacen a lo largo de los procesos electorales, donde participan todos los factores de los distintos partidos políticos, eso es así. O sea, se hace lo necesario para que eso esté garantizado. No hay ninguna duda, nadie pone en duda que el secreto del voto está garantizado, lo que significa que uno en el Consejo ni nadie puede saber quién votó por quién, porque específicamente en el software se hace lo necesario para que eso no sea posible. Esa es una cosa. Okay. Otra cosa es que se sepa quiénes votaron y quiénes no votaron. Eso es otra cosa bien distinta, porque sencillamente pues tanto lo que fue la Mesa de la Unidad, para las elecciones de la Mesa de la Unidad, incluso en algún momento solicitaban que ellos querían tener su padrón electoral de quienes habían votado en esa elección. O sea, por quién votaron, eso es otro tema. Igualmente, en el PSU, pero en ningún caso, ninguna de las organizaciones ha solicitado que se les entregue esa información. Al contrario, entiendo que cada quien quiere que eso permanezca en el Consejo Nacional Electoral, creo que es lo mejor para todos. Y lo resguarda, y se resguarda con absoluta discrecionalidad el Consejo Nacional Electoral. Supuesto. Rectora, pasando a otro tema, ya estamos de cara a lo que va a ser la preparación para la jornada electoral de renovación del Parlamento venezolano este próximo 6 de diciembre. Hubo una reciente resolución aprobada por el Consejo Nacional Electoral que tiene que ver con la exhortación que se hace para que haya equidad de género en cuanto a la postulación de las candidaturas para la próxima elección de la Asamblea Nacional. Se habla de una postulación equitativa de 50 y 50 y en los casos donde no sea posible, al menos 40, 60%, independientemente del sexo, 40% de uno y 60% del otro en caso de que no pueda ser 50-50. Queremos precisar, rector Hernández, por favor, si usted nos ayuda, ¿cómo llegaron ustedes a esta decisión? ¿Cómo fue solicitada? ¿Quiénes la solicitaron? El 7 de abril del 2015, al Consejo Nacional Electoral acudió el Frente Nacional de Mujeres.
Recordemos que nuestra presidenta Tibisay Lucena fue una persona que por las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las que tienen que ver con todo el tema femenino, fue postulada al Consejo Nacional Electoral por esta organización. Digamos, existe ese vínculo ya desde hace muchísimo tiempo. El Frente Nacional de Mujeres solicitó a la presidenta Tibisay Lucena el 7 de abril que se considerara hacer un llamado, hacer una exhortación o hicieron una solicitud para que el tema de la paridad de género fuese considerada. Eso fue en abril. En ese momento la presidenta la recibió. Es importante notar o es importante destacar que en este Frente Nacional de Mujeres, digamos, la composición es heterogénea. Allí están mujeres de todas las tendencias políticas, pero fundamentalmente quienes solicitaron esto frente al Consejo el día de esa reunión fueron las mujeres de la oposición, las que fueron al Consejo a solicitar que esto ocurriera de esta manera. Y eso en el mes de abril fue la solicitud y desde el mes de abril nosotros empezamos a trabajar el tema. Ya en el mes de mayo incluso se hizo se elevó, la presidenta Tibisay Lucena elevó un punto para que se dictaran medidas positivas hacia en esa dirección. Lo empezaron a discutir en directorio ya desde el mes de mayo. En abril se empezó porque fue cuando acudieron se presentó la solicitud. Se presentó la solicitud por parte de las mujeres de la oposición. En el mes ya de mayo, en el Consejo se hace, incluso está el punto en el cual se dice tomar medidas positivas en función de garantizar esa equidad de género. Pero antes de irnos a la pausa, rector Hernández, rápidamente, pero ¿por qué luego se anunció esta decisión después de que por lo menos uno de los grupos políticos, en este caso la Mesa de la Unidad, ya había anunciado públicamente? Si lo estaban discutiendo desde abril, ¿por qué no anunciar esta decisión quizás un poco antes para que se pudieran preparar? Lo que ocurre es que, fíjate, nosotros decimos muchas cosas. No, particularmente nuestra vocera principal, vamos a decir, nuestra presidenta, ha anunciado muchas cosas. La presidenta viene anunciando desde principios de año, desde el 15 de enero estamos anunciando cosas, pero parece que nosotros anunciamos cosas y parece que no se oye lo que nosotros anunciamos. Entonces después se dice que no hemos dicho. Nosotros hemos mantenido un discurso bien coherente desde el principio de año. Desde el principio de año se sabe que este año vamos a tener elecciones, desde el mes de marzo más o menos se sabe que nosotros estábamos trabajando 3 cronogramas, se sabían incluso las fechas de esos cronogramas que estábamos trabajando, se sabía que estábamos trabajando en el tema de la mujer, todo eso se sabía. Ahora, si no se quiere oír, o se quiere decir que no es eso lo que estamos haciendo, sino otras cosas, bueno, ya eso obedece a otras agendas. 6:58 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa, un comercial, doctora, pero al regreso me gustaría que habláramos acerca del acompañamiento, el programa del acompañamiento internacional, algunas solicitudes que ha hecho tanto la OEA como la Unión Europea, también la UNASUR, cómo va a ser este programa de acompañamiento o de observación internacional. Al regreso vamos a venir con mucho más de Primera Página. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, sigue con nosotros.